Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar el segundo encuentro de este Cuore 21 virtual. Hoy tenemos entrevistados, tenemos a Nora Bar, que fue editora y columnista de La Nación y hoy trabaja en El Destape Web, además de una vastísima experiencia como periodista científica. Gracias, Nora, por estar acá. Y tenemos al doctor Daniel Luna, que es doctor, pero es también magíster en ingeniería y es quien sistematizó e instaló todo lo que es la parte de informática y jefe de informática en salud del Hospital Italiano. Parecería que no tienen nada en común estos dos entrevistados, pero creo que tienen algo en común. No sé si nos quieren contar si se conocen y de dónde. Tomo la palabra, Nora. Sí, yo recuerdo claramente cuando Nora, que fue la que se encargó de hacer la recopilación para este libro del hospital, me tocó charlar con ella en cuanto a lo que tenía que ver con los sistemas de información y cómo desde el inicio del proyecto logramos el objetivo de informatizar lo que se denomina la capa clínica, así que conozco a Nora desde aquel entonces. Así es, fue un encuentro fortuito de alguna manera, se dio por estos azares de la profesión, me tocó editar un poco el contenido, hacer entrevistas, aprendí muchísimo y me sorprendí en ese momento porque, claro, no era habitual que un hospital del tamaño polivalente como este, del tamaño de la cantidad de gente que pasa por estos pasillos, por estas escaleras, por estos consultorios, quirófanos y salas de todo tipo, tuviera un sistema informático como el que se había desarrollado específicamente para el hospital, ¿no? Así que la verdad es que aprendí muchísimo, además de todas las especialidades, todos los avances, porque fue justamente cuando la Joint Commission le había dado la validación, digamos, al hospital, así que fue una experiencia maravillosa, sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar hoy acá y retomando un poco tal vez esta idea que estaban hablando de la información, de las redes de información. ¿Podríamos decir, Daniel, que tu trabajo es organizar y sistematizar información y que tu trabajo, Nora, es comunicar información? ¿Eso podría ser como una premisa válida? Entonces... Sí, podríamos decirlo de esa manera. Los sistemas de información y mi trabajo en particular, que tiene que ver con el diseño y la implementación de los sistemas de información, son un medio. Tenemos que dejar bien en claro que en las verticales de salud, en el dominio de salud, los sistemas de información son un medio para dar continuidad de información, que es lo absolutamente necesario para la continuidad asistencial. Siguiendo un poco esa idea, yo les quiero preguntar una paradoja que tal vez veo en los tiempos modernos, y es que los invito tal vez a que viajemos a la casa de nuestros abuelos, allá a principios del siglo XX, y la abuela se ponía mal, estaba enferma, y venía el médico y él indicaba, una cataplasma indicaba algo que tenía muy poca evidencia médica, y era la autoridad suprema del médico que estaba indicando esto y no se cuestionaba. Hoy tenemos gran cantidad de información sistematizada, jerarquizada, con formas de catalogar y de jerarquizar esa información. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos movimientos muy fuertes sociales antivacunas. ¿Podemos en algún punto esta interacción entre el conocimiento y la sociedad decir que subió la calidad de la información y bajó la autoridad social de la información? Pido. No, quiero contestar un poquitito acerca de cuál es la función de los periodistas y en particular de los periodistas científicos. A mi modo de ver, no es solamente comunicar, no es solamente que uno va a buscar información y la cuenta en más fácil para el público lego. En realidad la tarea del periodista científico es un poquito más compleja. Tiene que ver con chequear las fuentes, corroborar, auditar de alguna manera la calidad de esa información, tener una red de referentes, saber quiénes pueden hablar sobre cada tema, oficiar de puente entre los propios científicos, investigadores y médicos, porque cuando hay hallazgos o avances
controvertidos o no se ha llegado todavía a un consenso. Nosotros tratamos de comunicar siempre consensos, no la opinión de alguien en particular, una opinión que puede estar errada. Cuando todavía no se llega a un consenso médico de una sociedad médica, los periodistas también podemos oficiar de puente entre los médicos, entre los científicos, para recabar distintas opiniones o distintas evaluaciones sobre un tema, tratar de encontrando dónde puede estar el error, dónde puede haber inconsistencias. Así que no me quedaría solamente con que somos como una bocina así para amplificar lo que dice alguien que trabaja en el sistema científico o en el sistema médico. Y con respecto a la calidad de la información, yo diría que al contrario, tenemos muchísimos datos, tantos datos que casi no podemos elaborarlos, no podemos distinguir la paja del trigo, pero hay muchísima información de muy mala calidad. Por otro lado, se perdió la autoridad del médico, de la médica y de los periodistas también. Todos estamos en tela de juicio, también la autoridad de los funcionarios. Todos estamos en tela de juicio y más aún cuando en las redes sociales se difunden con cariz científico, usando jerga técnica, cosas que no tienen ni ton ni son, o son falsedades directamente o medias verdades con distintos objetivos. No olvidemos que tan pronto como la Organización Mundial de la Salud anunció que se había desatado una pandemia, dijo también que se había desatado una infodemia. O sea que tenemos, sí, muchísima información, pero no toda es de tan buena calidad y justamente por eso hay que poner en práctica la pericia, las capacidades, el entrenamiento en estos temas para no difundir aparentes verdades que en realidad pueden terminar alentando la toma de malas decisiones por parte de las personas legas o no calificadas o que no están entrenadas para analizar estudios médicos, científicos, ¿no? No sé qué pensás, Daniel. Sí, coincido totalmente con lo que planteás. Creo que en la pirámide del conocimiento y de la sabiduría, el tener datos no necesariamente asegura información, mucho menos conocimiento y por lejos sabiduría. Creo que estamos nadando en un mar de datos y que tenemos un serio problema y compromiso para transformar esos datos en información que nos ayude a la toma de decisiones. Ese es el conocimiento compartido. Coincido contigo, Nora. Un poco van a ver que es medio un ping-pong, nos los vamos a marear un poco, pero yo leí una entrevista que te hicieron, Nora, y ahí vos hablabas de tu libro que habías hecho, entrevistado a 10 mujeres científicas, y un poco la conclusión que vos dabas en eso, que las 10 científicas, un poco lo que veías en común es que se habían atrevido a hacer ciencia. ¿Vos cómo ves a las mujeres hoy en ciencia y cómo nos ves en un futuro en ese rol? Bueno, la respuesta corta es que las veo fantásticas. Realmente hay cada vez más médicas, investigadoras, destacadísimas y referentes en sus campos de actuación. Para mencionar un solo ejemplo que siempre es un poco antipático porque uno menciona uno y deja de lado miles, pero por ejemplo, el primer test que se dio a conocer, desarrollado en la Argentina para medir anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo desarrolló el equipo de una viróloga argentina que se llama Andrea Gamarnik, y lo hizo en tiempo récord, en 45 días, trabajando de lunes a lunes, 20 horas por día con su equipo. Además, un test que se hizo para donar a todos los hospitales de la Argentina. Se hicieron millones de kits de ese test para donar a hospitales desde Salta hasta Tierra del Fuego. Bueno, siguiendo de allí en más, hay una científica al mando del equipo que está liderando el desarrollo de la primera vacuna que empezó a desarrollarse aquí en Argentina,
Juliana Casataro, científicas que probaron métodos de detección de la COVID en pools, médicas en terapia intensiva. Bueno, las terapias intensivas, algunas de las más grandes, estuvieron bajo el mando de médicas, ¿no? Así que en el libro yo, digamos, seleccioné de alguna manera 10 científicas que contaron lo que fue hacer ciencia, pero hace 3 décadas, 4 décadas, cuando realmente era un territorio muy inhóspito para las mujeres. Todavía, a veces, y según los lugares, sigue siéndolo, todavía falta que caigan algunas, digamos, trabas culturales o resabios culturales del famoso patriarcado, pero creo que las mujeres realmente tienen una capacidad de trabajo, de multitasking, un talento que solamente se explica por esta tara cultural que fue pensar que las mujeres éramos menos que los hombres y de hecho no podíamos estudiar en la universidad, no se les dejaba ser médicas, no se les dejaba dirigir instituciones, que de hecho ya en el CONICET hay más mujeres en los puestos bajos que hombres, ¿no es cierto? Lo que falta todavía es que las mujeres, me parece, nos decidamos a avanzar en puestos de liderazgo, que eso todavía estamos más ausentes, pero me parece que cambió muchísimo y va a cambiar mucho y que las mujeres tienen muchísimo talento, ganas, pasión, para entregarle a todas las áreas de la ciencia y de la medicina, desde ya. Continuando con el tema de las mujeres, le abro el juego a las dos panelistas médicas, las dos médicas del panel. ¿Cómo ven ustedes o cómo viven ustedes hoy el rol de la mujer médica en cada una de las especialidades? Bueno, arranco yo, coincido un poco con Nora en que hoy en día la presencia de la mujer en la medicina, sobre todo, aumentó muchísimo. Hoy más de la mitad de los ingresantes a medicina son mujeres, más de la mitad de los que se reciben todos los años son mujeres. Pero es verdad esto que Nora comentaba, que todavía falta la presencia femenina en puestos de liderazgo, de tomas de decisiones. Pero también creo que es un camino y creo que en el futuro esto va a ir cambiando. Las mujeres aprendimos a balancear la vida personal con la vida profesional sin que esto vaya en detrimento de ninguna de las dos. Y creo que eso, sumado al cambio social que se está dando, va a hacer que todavía podamos tener más presencia en estas áreas. Pero coincido en que en los últimos años ha cambiado mucho y hoy se valora muchísimo la presencia de la mujer, el trabajo de la mujer en la medicina. Sí, yo agrego 2 cositas nomás. Nosotros, por el lado de las cardiólogas intervencionistas, que pensamos que éramos muy pocas en Latinoamérica, somos casi 200. El problema era que nos veíamos siempre 4 o 5 en los congresos, y cuando empezamos a buscar había muchas más. Y todas coinciden en lo que vos pusiste en tu libro, que todas se atrevieron a hacer intervenciones, que era un área donde estaba poblada y que está poblada de varones. Somos el 4% de la población de intervencionistas, solamente mujeres, pero ninguna reniega ni ninguna hubiese querido hacer otra cosa. Entonces creo que el atreverse y el apasionarse por lo que uno quiere es cuestión de golpear puertas y darse su lugar. Nosotras mismas tenemos que echar abajo las barreras, ¿no?, de pensar que no somos capaces de ciertas cosas. Pero hay astronautas, hay pilotos mujeres de jets, y en las salas de cirugía todavía faltan, como vos decís, cardiólogas intervencionistas y en algunas incluso en las terapias intensivas, pero a medida que el sistema vaya haciendo lugar, porque también se necesitan recursos, ¿no?, del sistema, guarderías, qué sé yo, cosas muy concretas, mejores sueldos, porque está estudiado que las mujeres ganan menos en relación con los hombres, pero bueno, ya se abrió el camino y me parece que es auspicioso y que se va a avanzar. Nora, me gustaría preguntarte, con tu vasta experiencia en comunicación y en los medios, estamos en un simposio de cardiología y probablemente no haya ninguna droga en la farmacopea que tenga tanta evidencia en cuanto a eficacia y seguridad como las estatinas. Sin embargo,
las estatinas son como que, podemos decir que tienen mala prensa, o sea, que la comunidad en general, ¿no?, le ha hecho bullying. Lo vemos con los pacientes que dicen, no, esto me da dolor de muscular, esto me produce molestias. Y la semana pasada salió un trabajo muy grande y muy interesante donde muestra, con un peso científico muy importante, que los pacientes que tomaban estatinas o placebo tenían la misma cantidad de efectos adversos. ¿Nos puedes ayudar a pensar un poquito esto de la buena o mala prensa, la mayor o menor aceptación de un medicamento por parte de la población? Es cierto que los medios influimos, ¿no es cierto?, en cómo la población toma ciertos medicamentos, pero en ese caso a mí me parece que la tarea principal está en el consultorio, porque si uno hace una revisión de los temas más frecuentados en los medios de comunicación con respecto a la salud, en realidad la parte de farmacopea es aquella en la que menos ingresamos los periodistas, justamente porque consideramos que eso es algo que tiene, primero, de una indicación particular para cada paciente, y es algo que tiene que decidir el médico con su paciente, o la médica con su paciente, ¿no es cierto? Entonces, si bien nosotros podemos dar a conocer algunos estudios, el periodismo para público general, no para las revistas especializadas, porque hay revistas que van a un público especializado, pero en los diarios, los programas de televisión, los programas de radio, es un tema árido y difícil de abordar, justamente porque existen estos desafíos, ¿no? Cómo adaptar a lo mejor las estatinas que son excelentes para un paciente, no corresponden en otro u otra, y entonces es difícil dar un consejo, digamos, desde los medios de comunicación. Lo que sí se puede hacer es reflejar los estudios sólidos. Yo me acuerdo que una vez en el diario me vino a ver un cardiólogo que había sido jugador de rugby, y me dijo, el día que no tenga estatinas, yo me retiro de la cardiología. Pero claro, son cosas que uno no puede repetir en una nota periodística, ¿no? Porque hay que tratar los temas con muchísimo cuidado. Así que en el tema de remedios, de fármacos, si bien, como digo, los grandes estudios hay que reflejarlos, siempre es un tema menos frecuentado en los medios de comunicación masiva. Creo que en ese caso el peso principal recae sobre los médicos, ¿no? Los periodistas podemos trabajar en prevención, dar consejos de vida sana, algunos estudios que realmente son incontrastables. Y bueno, se dio, por ejemplo, cuando fue la terapia de reemplazo hormonal, o sea, hitos que realmente dan una vuelta de 180 grados muchas veces en cómo se enfoca un tratamiento, pero ustedes van a ver que novedades sobre oncología hay todo el tiempo, y sin embargo no salen en los medios de comunicación masiva, ¿no? Porque son temas delicados y, como digo, que hay que tratarlas en particular con cada paciente. Daniel, quería preguntarte que nos cuentes un poco sobre un término que se escucha mucho y no todo el mundo tiene muy claro de qué se trata. ¿De qué hablamos o de qué se trata el Big Data? Y si es algo que ya está entre nosotros o es algo que es patrimonio de otras latitudes y estamos muy lejos de poder utilizarlo. Mira, Big Data como instancia de definición tiene que ver, más por la definición, tiene que ver con grandes volúmenes de datos. Primera característica imprescindible, volumen. Segundo, variedad. Y tercero, en tiempo real. Es decir, que el concepto, eso aplica para cualquier dominio del conocimiento, para cualquier vertical, digamos, de las áreas tecnológicas. Estamos rodeados de Big Data, sin lugar a duda, en nuestra vida ciudadana. Creo que en medicina sí estamos un poco más atrás, más en nuestras latitudes, porque esencialmente uno de los requisitos para que sea Big Data el concepto es que el procesamiento de los datos sea en tiempo real y en forma distribuida, ya no en un modelo tradicional de
computadora en tu institución, un data center propio, sino estás hablando de un modelo distribuido en la nube, y claramente esos dos conceptos, procesamiento distribuido y almacenamiento distribuido, y grandes volúmenes en variedad, en veracidad y en velocidad, son los que confirman que se procese esa información en tiempo real para poder dar alimento al elemento más importante, que seguramente después lo vamos a abordar, que tiene que ver con los algoritmos. La Big Data es el insumo que necesitan los algoritmos para luego generar predicciones o inferencias. Y la medicina que se viene es claramente algorítmica, y hay de las más variadas experiencias, tanto en nuestra región como en el primer mundo. Bueno, pasamos a las redes. Nora, ¿vos crees que las redes sociales transforman la comunicación científica? ¿La han transformado? No sé si la han transformado, pero sí introducen una cantidad de barullo impresionante, porque hay que pensar que en las redes, en un sentido, son muy democráticas. O sea, todos parecemos valer lo mismo. El gran experto y el que no sabe nada, pero se pone a opinar de los distintos temas y de alguna manera podemos decir que alardea sobre beneficios o efectos adversos de políticas, de fármacos, de tratamientos, y lo vimos muy patente durante la pandemia. Esta pandemia, muchas veces yo, así charlando con colegas, decía, esta pandemia es como el suero de la verdad, porque desnudó todos los desafíos que uno encuentra en su profesión, ¿no es cierto? Tener que manejar y poder interpretar cifras, tener que analizar trabajos de investigación que no pasaron por el referato, o sea, porque de repente, desde que se dio a conocer que había una pandemia y las revistas dijeron, bueno, nosotros dejamos libre la información, empezaron a funcionar los repositorios de preprints y cualquiera agarraba un preprint o simplemente una gacetilla de una compañía productora de vacunas, por ejemplo, y la difundía como que fuera algo totalmente revisado ya y aceptado, ¿no? Y había que, a veces eran estudios en 20 personas, que luego fueron refutados por la Organización Mundial de la Salud, por otros estudios posteriores. Entonces hubo que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, en las redes sociales vimos que iban apareciendo cada vez más con el avance de la pandemia arquitectos, economistas, médicos de otras especialidades que no tenían nada que ver con las que tenían cierta incumbencia con esta pandemia, y se ponían a opinar y a dar consejos sobre si había que hacer más testeos, menos testeos, si había que dar ivermectina o no, si había que tratar a los pacientes de una manera o de otra, si tal estudio sobre el suero de recuperados cumplía con las condiciones necesarias para ser tenido en cuenta o no. De hecho, hubo publicidad oficial respaldando y pidiendo donaciones de suero de recuperados y finalmente no se pudo probar la eficacia en el tratamiento de los pacientes con COVID avanzado. Así que, ¿qué les puedo decir? Bueno, uno de los estudios se hizo justamente acá en el Hospital Italiano, ¿no? Uno de los más serios. Así que la verdad es que las redes sociales, por un lado, ayudan porque hacen transitar un volumen de información enorme que hubiera sido impensable poder acceder a las personas que eran referentes, por ejemplo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, directamente a través de lo que ellos mismos ponían, por ejemplo, en Twitter. Pero por otro lado, Facebook y WhatsApp y todo eso dejaban circular subterráneamente todo tipo de falacias, pero esta pseudociencia teñida
con jerga técnica que parecía, un equipo de la Universidad de Illinois descubrió no se sabe qué cosa, y realmente hay que estar entrenado. Creo que ese es un desafío para el público lego, tiene que entrenarse en cómo poder despejar la paja del trigo en ese océano de información que nos rodea. En esa línea, Daniel, ¿vos crees que podemos extraer información valiosa de las redes sociales, que el público general puede y cómo acceder a esa información? Yo dividiría mi respuesta por ahí en dos planos. En un plano general, si recordamos el caso de Cambridge Analytica, está claro que sí se puede obtener información valiosa para múltiples fines. Y en el caso particular de la salud, creo que es una fuente muy importante. Hay algoritmos que hoy predicen a través de posteos sucesivos probabilidad de depresión e intento de suicidio, en Twitter, por ejemplo. Hay algoritmos que, de acuerdo a los posteos de fotos de lo que uno come, que es algo muy común de hacer, se saca la adherencia de acuerdo al recuento calórico. Es decir, hay muchísimas potencialidades para utilizar las redes sociales en beneficio del cuidado continuo de la salud, sin lugar a dudas. Es una de las fuentes que hay que tener en cuenta porque, algo que yo siempre suelo decir, nuestro modelo médico-céntrico o centrado en el prestador de salud, de los servicios de salud, está muy convencido que nosotros, cuando vemos al paciente en el 0,01% de su tiempo, creemos que entendió todo, que siguió todo, y ese paciente tiene 99 de su tiempo en su casa, en su vida diaria, y hoy las redes sociales forman parte de su modelo, y por qué no utilizarla como un influjo de información para medir adherencia y para meternos en la vida diaria, porque claramente vamos a entender mejor los factores no solo médicos, sino los sociales, los económicos, los ambientales de la salutogénesis, y las redes sociales creo que sin lugar a dudas son una fuente para ello. Espectacular, me parece increíble y muy desafiante también para nosotros poder entrar en ese mundo, ¿no? Porque la verdad que muy interesante. Nora, te quería, aprovechando esto que vos comentabas de todo lo que pasó durante la pandemia, y nosotros sabemos muy bien qué es lo que pasó la pandemia desde el lado de los médicos y desde el lado de la comunicación. ¿Vos creés que se comunicó bien la pandemia, mirando para atrás, que nos encontramos ante un escenario en el que nadie sabía cómo actuar, teníamos un nivel de incertidumbre altísima? Mirando para atrás, ¿qué cosas hubieses cambiado? ¿Cómo lo ves hoy, después de casi un año y medio? Nosotros, en la Argentina existe una red argentina de periodismo científico que nuclea alrededor de 80 colegas que se ocupan justamente de trabajar y tratar como material noticioso las novedades de ciencia, salud y tecnología, ¿no? Se requiere un entrenamiento para poder trabajar. Por ejemplo, por nombrar un ejemplo solamente, saber cuáles son las fases de un ensayo clínico, qué quiere decir, saber que hay que verificar bien si el número N de ese ensayo es correcto, poder interpretar estadísticas. Lamentablemente, como en todas las especialidades del periodismo, ¿no? A mí no se me ocurriría hacer periodismo de política o de deportes o de espectáculos, porque seguramente cometería muchísimos errores, ¿no? Pero si bien a nadie se le ocurre enviar a una persona no entrenada a cubrir el Mundial de Fútbol, en cuanto estalló la pandemia fue un tema que barrió a todos los demás, cubrió a todos los demás. Y las modelos, los presentadores y presentadoras de televisión, los periodistas económicos, de política, todo el mundo se puso a discutir sobre las técnicas, los fármacos, qué quería decir, si esta vacuna servía más que la otra, si se hacía bien, qué significaba, cómo había que tratar a los pacientes en terapia intensiva. Y, por supuesto, desde ese punto de vista, uno tiene que pensar que la comunicación tuvo muchos altibajos, porque no siempre fue
realmente precisa, adecuada. Además, tiene un componente, una pandemia que es la incertidumbre, que lo tuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? Ni los médicos ni las organizaciones internacionales sabían muy bien con qué estaban tratando. Y bueno, hay que saber comunicar la incertidumbre, que es muy, muy difícil para los científicos, para los médicos, forma parte de la tarea diaria, pero una cosa es poder manejarse, poder manejar números, probabilidades, y otra cosa es comunicarlo. Y eso fue muy difícil. Eso desde el punto de vista de lo que fue la comunicación periodística. Con respecto a la comunicación oficial, para mí no fue el costado más sólido de la estrategia contra la pandemia, ¿no es cierto? En primer lugar, porque se pensó que la pandemia, o por lo menos se dio a entender que la pandemia era un hecho biológico. Y la pandemia es mucho más que un hecho biológico, es un hecho biológico, económico, social, tiene todos esos componentes y hay que tenerlos en cuenta para realmente poder manejarla, poder lograr esa meta que era aplastar o limitar la circulación del virus, ¿no es cierto? Y si eso no se tenía en cuenta, pensemos que, por ejemplo, el famoso número R reproductivo, de a cuántas personas contagia cada uno que está infectado, no solo depende de la biología del virus, sino también de la conducta de la persona que lo adquirió, ¿no? O sea que con la comunicación, como decía un poco al principio, uno no es que solo lleva de un lugar a otro, ¿no? o tiene un parlante para amplificar un discurso. También con la comunicación se producen cosas. De la manera en que uno comunica, puede producir cosas. Por eso es tan importante hacerla bien. Y la verdad es que creo que hubo distintos momentos a lo largo de la pandemia en que no se hicieron tan bien las cosas. El último, en estos días, cuando se dio a conocer toda una lista de aperturas y todo el mundo entendió que no había que usar más barbijo, no había que usar nada. En realidad lo único que se dijo es, no es necesario usar barbijo cuando uno está caminando solo en una calle o con la familia, ¿no? Entonces hay algo que no se comunicó bien, porque toda la gente pensó que ya se había terminado la pandemia, se había terminado el barbijo, y la verdad es que no es así, no estuvo bien comunicado, ¿no? Y así, bueno, otros momentos en que se dio, digamos, se comunicaron disposiciones, medidas y no se las comunicó bien. Me quedo en el tema pandemia y linkeándolo un poco con lo que contabas recién de Big Data, Daniel. ¿Te imaginas que pueda ser útil el tener datos sobre geolocalización de personas o sobre movimientos de personas para poder predecir en el contexto de esta u otra pandemia, para poder predecir focos de contagio o movimiento de personas infectadas? Mira, creo que, Ale, no es un problema de la tecnología, sino de cómo se la implementa. Claramente creo que el tener el dato del geoposicionamiento de ciudadanos para esta y otras necesidades sería muy importante y útil. El tema es cómo lo implementás y cuánto la sociedad entiende que eso viola libertades individuales. Entonces, el debate no es tecnológico. Creo que la aplicación de la tecnología siempre tiene un lado cultural y socioorganizacional que suele ser el más importante. La tecnología por sí misma no sirve para nada si no es en su implementación. Así que yo creo que sí es útil, pero te voy a hacer un ejemplo muy burdo. A fines del siglo XIX se incorporó el automóvil y a principios del siglo XX ya se empezó a masificar en las ciudades. Sin embargo, las leyes de tránsito no estaban pensadas para automóviles, no había gente, no había infracciones, no había reglas y hubo que convivir. Entonces, si tomamos la tecnología como fue el automóvil desde un punto de vista en su inserción, va a haber muchas de estas tecnologías que van a requerir una adaptación y los desafíos son más socioorganizacionales, éticos y filosóficos, más allá de ciudadanos, pero claramente creo que es una herramienta que puede alimentar a la toma de decisiones. Un poco siguiendo con la comunicación y cómo se comunicó, ya entendimos que se comunicó,
¿sí? No del todo bien, pero se comunicó en este año y medio de una total incertidumbre a saber lo que teníamos que hacer, no concentrarnos, no en aglomerados, tratar de aislarnos si había contacto estrecho, etcétera. Y la verdad fue un rápido aprendizaje de toda la sociedad en un año y medio, y yo creo que la comunicación, mal o bien, sirvió. Y todos nos dimos cuenta de lo importante que era estar comunicado a través de la web, de nuestras cámaras, los chicos a través del colegio, de su Zoom. Un poco trayéndolo a la cardiología, todo ese shock de comunicación. ¿Cómo te imaginas que debemos hacer los cardiólogos para comunicar la importancia de prevención en enfermedades cardiovasculares para reducir la mortalidad de enfermedad cardiovascular? Porque en definitiva, con estos simposios es lo que queremos, no solamente vernos entre colegas, sino comunicar y que la gente se informe y que la gente esté advertida, o por lo menos que consulte a su médico. ¿Cómo crees que tenemos que cambiar esa mirada a los médicos para lograr ese shock que se hizo con el COVID con la enfermedad cardiovascular? Bueno, una cosa es una enfermedad infecciosa y otra cosa es una enfermedad crónica, ¿no? Una condición crónica. Y ahí empieza a tallar mucho la falta de capacidad que tiene nuestro cerebro para conceptualizar el riesgo. Estamos muy asustados por cosas que suponen poco riesgo, muchas veces, no siempre, como el vuelo en avión, y poco por otras que son grandes riesgos. Y creo que eso se aplica mucho a la cardiología, ¿no es cierto? Y a otras enfermedades como la diabetes, digamos, que van avanzando y no dan signos tempranos. Pero en el caso de la cardiología es habitual que un cardiólogo se encuentre con su paciente y le diga, mire, que si usted no se cuida, no baja de peso, no hace actividad física, etcétera, etcétera, o toma estatina, puede tener un infarto. ¿Y qué piensa el paciente? Seguro que a mí eso no me va a pasar. O sea, es muy difícil conceptuar el riesgo y no bastan las cifras, porque uno les puede poner todas las cifras del mundo a las personas y no es directo, no es que habrá personas que sí, que se convencen, pero no todas, ¿no? Por este mecanismo que tienen. Esa misma persona que dice, ay, esto a mí no me va a pasar, o de algo hay que morirse, ¿no? Por ahí le dicen, mire que tiene la posibilidad de ganar la lotería 1 en 80 millones. Y dice, ay, a lo mejor es mi día de suerte. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Es evidente que hay que cuidarse, sin embargo no es tan fácil. Lo mismo ocurre con la obesidad y con otras enfermedades crónicas, justamente, que son las que prevalecen en este momento, venían prevaleciendo por lo menos hasta que apareció el coronavirus, ¿no? Así que yo creo que es una tarea larga, que hay que tener muchísima entereza, muchísima paciencia, y que se va a lograr, pero así como se logró que descendiera la cantidad de fumadores, pero después de décadas de trabajo, y hay que insistir con distintas estrategias, haciendo campañas, los médicos desde su consultorio, muchas veces el propio médico, a lo mejor el médico clínico recibe al paciente y ni le toma la presión, ¿no? Así que me parece que se necesita una tarea coordinada, un poco en pinzas, ¿no? Entre médicos, periodistas, comunidad, organizaciones civiles, para convencer, que no es tan fácil a las personas, primero enseñar, que tengan los conceptos, y después convencer. Y convencer es un paso más allá, no basta con saber, porque uno puede saber que comer dulces no es bueno para el organismo y sin embargo los come igual. Entonces me parece que es una tarea de muchos años y que empieza en el consultorio, empieza en los medios de comunicación, empieza con las organizaciones civiles y es una tarea concertada, ¿no? Pero no se logra de hoy para mañana, lamentablemente. Yo llevo ya con la doctora Greenfeld, me acuerdo cuando fue presidenta de la Federación de Cardiología, que hizo esa campaña, conozca sus números, y uno piensa, bueno, ¿cómo las personas no se convencen de que
es importante, que las mujeres son también víctimas del infarto y que tienen que cuidar su corazón, se hicieron campañas y bueno, todavía, como digo, tiene componentes culturales, antropológicos, sociológicos que hay que tomar en cuenta y me parece que tal vez algo positivo sería reunirse médicos y, por ejemplo, antropólogos o neurocientíficos que entienden cómo son estos procesos cerebrales para entender el riesgo, para tomar decisiones, para tratar de diseñar las mejores campañas para llevar justamente a la prevención, ¿no? Tantas de esas muertes que se producen todos los años podrían prevenirse con cambios que al final no son tan difíciles, ¿no?, de estilo de vida. Daniel, si bien los que trabajamos en el hospital sabemos que habíamos empezado a trabajar con herramientas de telemedicina antes de la pandemia, lo cierto es que la pandemia sí nos obligó al hospital a tener que transformarse y hacer que estas herramientas y que la telemedicina se masifique. Y quería que nos cuentes un poco cómo fue este proceso de tener que masificar esa herramienta en pocos días para poder pasar de la atención presencial a la atención por telemedicina. Mira, no creo que haya sido muy diferente a la que asumió cualquier otra organización de salud. Nosotros corríamos con una ventaja de tener un programa de telemedicina ya instaurado, muy bien conceptualizado desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista funcional. Obviamente no tenía la tasa de uso que uno deseaba y nuestra idea era hacerlo paulatino, como hemos hecho todas las implementaciones en el hospital. Pero antes de contarte el desafío puntual por la pandemia, que era algo inesperado y que generó como un shock en todas las instancias, yo creo que la pandemia, se suele decir, es un catalizador de transformación digital. Sin embargo, el verdadero actor no fueron los sistemas complejos o lo que debería ser lo correcto, fueron las soluciones simples. Y hubo una transformación digital ciudadana, no de las verticales. El que se transformó fue el que consume, en cualquier vertical. Se tuvo que transformar para educarse, para comprar, para hacer trámites, obviamente para consumir servicios de salud. Y desde ese concepto, el que va a ir regulando, el que va definiendo todo, es el mismo ciudadano que hoy, esa ventaja competitiva que uno podía tener desde el punto de vista tecnológico, se niveló por lo simple. Entonces, hacer telemedicina era lo mismo que vos lo transformes haciendo WhatsApp, o lo que nos tocó a nosotros, que es reformular esencialmente el volumen, porque lo que tuvimos es un problema de volumen, no de sistemas, no de un modelo conceptual. Obviamente hubo otras instituciones que tuvieron que pasar por el desarrollo conceptual primero y lo primero que encontraran para poder salir del paso. Para nosotros fue un gran desafío, fue un mes, pero claramente al mes ya teníamos alrededor de... Prepandemia estábamos en unas 300 teleconsultas diarias y al mes y medio de la pandemia teníamos alrededor de 10.000 teleconsultas diarias. Entonces el desafío fue muy fuerte al inicio y luego fue ajuste. Ajuste que no fueron pocos, porque el punto más importante es que no hubo tiempo de capacitar ni a pacientes ni a profesionales. Entonces había que hacer algo que fuera lo suficientemente intuitivo, tal cual como se da en la mayoría de las piezas de software de consumo masivo. Tomamos lógicas de lo que se llama diseño centrado en el usuario, es decir, con mucho prototipado previo, y por suerte anduvo muy bien porque el hospital rápidamente pudo seguir atendiendo a distancia, esencialmente para una población a cargo que teníamos la responsabilidad de darla. ¿Y cómo te imaginas vos la atención médica o cómo te imaginas vos la medicina de acá a 10 años? Primero, el desafío de la medicina, ¿pensás que es algo que llegó para quedarse? Yo tengo mi opinión en lo personal. ¿O pensás que post pandemia los pacientes o la comunidad va a migrar nuevamente a la presencialidad? ¿Y cómo te imaginas dentro de 10 años? Sí, mira, el primer punto es que la telemedicina es para muchos, pero no para todos. Esa es la primera definición. Y desde el concepto básico de telemedicina es la utilización de tecnologías de la información en modelos no presenciales. Y hacemos telemedicina con el teléfono hace años. Así que telemedicina, desde el concepto formal, claro que llegó para quedarse. Y no solo llegó para quedarse desde el concepto del lado de los prestadores, sino llegó para quedarse porque lo va a exigir el ciudadano.
de la misma manera que va a exigir en el e-commerce, en el government, en todo aquello en donde entendió que cosas que, por ejemplo, en la banca, que no había ninguna chance de no hacer cosas presenciales, la pandemia generó que se asentaran cosas y hoy, al contrario, cierran sucursales porque prefieren el modelo virtual. Es el ciudadano el que lo va a exigir. En medicina hay que tener cuidado, porque el uso no presencial yo creo que va a tener una gran fortaleza en los modelos pre- y post-presenciales, porque en algún momento vos necesitas dos cosas. La instancia de la relación afectiva y empática, que eso es absolutamente básico para el proceso asistencial, la instancia del examen físico, que también es muy importante, y la instancia de la toma de muestras, porque a la larga los pacientes en algún momento necesitan para las intervenciones estar presentes. Ahora, lo que se denomina el journey, el recorrido, la experiencia del paciente pre- y post-presencial, claramente tenemos una oportunidad inmejorable para aprovecharla y optimizar nuestros flujos de procesos que están muy centrados en los prestadores de salud y no en lo que quieren los pacientes. Daniel, acabas de decir una palabra que es la empatía, ¿no? Y sé que también sos un seguidor de Eric Topol, y Topol en su libro Deep Medicine habla de que la tecnología y la inteligencia artificial y lo que se viene va, a diferencia de lo que muchos creen, de reemplazar a los médicos, va a complementar a los médicos para fortalecer la interacción y que el médico tenga más lugar para tener empatía y dedicarse a lo humano con el paciente. ¿Cuál es tu visión, vos que sos médico y sos para nosotros nuestro referente tecnológico? ¿Cómo lo ves eso? Sí, a ver, yo te diría, creo que la inteligencia artificial, hay muchos campos y muchos dominios y muchas palabras que se mezclan, ¿no? Data Analytics, Data Cognitive, inteligencia artificial, Data Science. En realidad hay que entenderlo. Lo que viene y que es innegable es una medicina algorítmica. Algoritmos. El algoritmo no es ni más ni menos que una secuencia de pasos para dar un resultado, pero no asegura el resultado. Sobre ese proceso tenemos algunas características en la sociedad que son más plausibles de automatizar que otras. Entonces, la inteligencia artificial va a pegar y pega hoy en todos los dominios del quehacer, y en medicina en particular, aquellos lugares en donde más computable es el algoritmo, por ejemplo, los píxeles que tiene una imagen. Esas especialidades que no tienen al paciente enfrente son las primeras que van a tener algoritmos que lo equiparen, no que lo reemplacen, que lo equiparen, y aquellas que son mucho más manuales, como por ejemplo una cirugía o la atención de enfermería, van a ser las últimas. Y en el medio está la cardiología, que tiene un poco de todo, pero que tiene mucha cosa algorítmica desde el punto de vista de sus árboles de decisión y la forma en la cual se toman decisiones. Estoy convencido que lo que viene es una transición en la cual el modelo híbrido es el que va a funcionar. Yo no creo que viva un reemplazo de algoritmos a los modelos humanos, creo que va a haber un modelo de coadyuvancia, estoy convencido. No creo que ningún algoritmo le saque el trabajo a un médico, pero sí estoy convencido que los nuevos médicos que van a trabajar con algoritmos que lo ayuden a tomar mejores decisiones, sí le van a sacar al médico que no la use. Así que creo que viene una profunda etapa de transformación y de coadyuvancia. Y coincido con Topol, creo que en esta transición tenemos una oportunidad única, porque la hiperespecialización del último siglo nos alejó del paciente con una sobrecarga de datos y de hechos no necesariamente asistenciales que nos quitan tiempo con el paciente. Y estoy convencido que si los algoritmos pueden automatizar algunos de esos trabajos, nos van a dar más tiempo con el paciente, y coincido con el último libro de Topol que plantea Deep Medicine, haciendo un correlato entre medicina y Deep Learning como una técnica de redes neuronal, y que el desafío es nuestro como comunidad. La comunidad profesional debería entender que este ahorro de tiempo para disminuir la sobrecarga de información y la mejora en la toma de decisiones es una oportunidad única para recuperar una mano en un hombro. Un paciente desahuciado cura muchísimo más que cualquier biológico. Y eso es una oportunidad para volver. Estamos llegando al final y vamos a hacer preguntas cortitas para poder redondear un poco, Anora, el final de mi parecer, por lo menos en esta pandemia, que lo que yo aprendí. Hay muchísimos avances en medicina, lo vemos a cotidiano, en medicina cardiovascular, pero creo que de lo que uno sabe, de lo que uno lee en los papers, a cómo uno lo comunica, eso no se aprende en la universidad, ¿sí? Entonces,
¿qué deberíamos tener o qué tips nos das a los médicos, a los cardiólogos para ser buenos comunicadores? Bueno, muchas veces se piensa que los cardiólogos médicos, digamos, de cualquier especialidad tienen que estar en la televisión y comunicar en la televisión. Ese es un métier, un oficio particular, ¿no es cierto? Entonces hay que entrenarse para tratar las noticias médicas de una cierta manera. No es solamente tratar de hablar en fácil. Se requieren otras destrezas, además de entender, por ejemplo, cuáles son los hechos o los avances que realmente se pueden considerar noticias. La noticia es un hecho particular, ¿no? Pero para hacerlo cortito, me parece que la mejor manera es justamente tratar de despegarse de la jerga, tratar de ser empáticos, ponerse en el lugar del otro, como decía Tomás Eloy Martínez, y a veces ser otro, y tener siempre en cuenta que el principal criterio para elegir de qué hablar cuando uno habla con un público amplio, que no son los colegas, es el bien público. O sea, no lucirse o, digamos, hacer gala de todos los galones que puede tener esa persona, sino tratar de hablar como se habla con una persona que no tiene los conocimientos. Pensemos que uno dice el público, pero el público, hay todo tipo de público, desde el universitario hasta el que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, depende de a qué público uno le habla, cómo tiene que graduar ese mensaje. ¿Y crees, Nora, que los médicos somos responsables de comunicar medicina, que deberíamos aprender a comunicar medicina, así como tenemos equipos de válvulas, equipos de insuficiencia cardíaca, equipos que discutimos para decidir sobre un paciente, deberíamos tener médicos que sepan comunicar medicina? Depende de si se quieren dedicar a la comunicación. El médico que quiere ser médico o médica no es necesario que digamos, tiene que entrenarse o aprender cómo comunicarse con su paciente, pero no es necesario que pueda entrenarse o deba entrenarse para comunicar con el gran público. Hay algunos especialistas que sí, tienen vocación, digamos, de estar en un medio de comunicación, pero hay que saber que los medios de comunicación tienen sus propias reglas y normas, como cualquier oficio o cualquier profesión. Y no todo lo que es importante para un médico o médica es importante para un noticiero, para un programa de televisión o un programa de radio, ¿no? Aprovechando un poco que te tenemos acá, Nora, y que sabemos que sos la mejor periodista científica del país, ¿qué pregunta le formularías a Daniel? Yo sé que se conocen, son áreas distintas, pero ¿qué pregunta como periodista te intriga? Y aprovechando que lo tenés acá en relación a informática, medicina, que se te ocurra, ¿no? Yo creo que la mayoría de las preguntas las hicieron ustedes, ¿no? La más interesante es justamente qué se ve en el futuro próximo, y la respondió. Por ahora no van a desaparecer los médicos en persona. Me tocó hacer notas de robots que se controlan desde la Argentina y van a ver pacientes en Estados Unidos y hacen la ronda médica y los pacientes le cuentan lo que tienen y el médico está sentado acá o la médica sentada acá escuchando lo que le dice el paciente o la paciente, pero todavía los médicos, el primer placebo es el delantal blanco, dicen, ¿no? Y creo que algo de eso hay, todavía. Bueno, yo te paso la posta a vos, Daniel. ¿Qué le preguntarías a Nora? ¿Qué te quedó preguntarle a Nora? No, yo más que preguntar quiero recalcar que Nora, cuando escribió el libro, hizo una abstracción que para mí es lo que quiero remarcar. Nora, cuando escribió el libro y después de haber tenido la entrevista, me dijo claramente: lo que ustedes han armado es el sistema nervioso de la institución. Y a mí me quedó muy grabado eso, porque en realidad es así, y el sistema nervioso necesita siempre de input externo a través de los sentidos para poder procesarlos. Y creo que el gran desafío, y no es una pregunta, sino reforzar algo que Nora planteó en cuanto a la comunicación, es cómo logramos que los sistemas de información sean el puente para transformar la medicina a un modelo mucho más centrado en el paciente. Creo que hay un cambio de paradigma, como están hablando con respecto a las cuestiones de género y su inserción en las profesiones. Creo que hay un cambio de paradigma de dejar de centrar los sistemas de salud en los prestadores y empezar a centrarlos
en los pacientes, en los individuos, y los sistemas de información son la sombra de lo que sea el sistema de salud. Así que iremos acompañando. Y desde un punto de lo que acaba de decir Nora, no tengo nada para preguntarle porque ha abordado todos los tópicos, coincido con ella, le han hecho todas las preguntas necesarias sobre el tema. Bueno, muchas gracias a los dos, un placer haberlos tenido acá con nosotros. Y vamos a dar por finalizada esta sesión. Los esperamos en el Simposio de Insuficiencia Cardíaca a continuación. Acuérdense también que están los talleres, que hay más de 100 charlas on demand que pueden ver en cualquier momento de los 15 días que dura el CUORE. Y no se olviden de votar los casos clínicos para ver cuál fue el mejor caso clínico presentado.